Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Xia Jiaping desde Beijing. Celebrar en Beijing el segundo foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Bajo el lema Cooperación de la Franja y la Ruta, dando forma a un futuro compartido más brillante, el foro busca fomentar la cooperación entre los países participantes en dicha iniciativa para lograr un desarrollo de alta calidad. ¿Qué novedades tendrá el foro de este año? ¿Cómo es la situación actual de la cooperación internacional bajo esta iniciativa, especialmente en el continente latinoamericano? Para analizar estos y otros temas relacionados, hoy en estudio tenemos como invitados al señor Xu Shicheng, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, y al señor Víctor Catena, vicepresidente de la Cámara de Comercio de México en China. Señores, bienvenidos a nuestro programa. Con mucho gusto. Con mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Bueno, señor Xu, para usted, ¿cuáles son los puntos que más le llama más atención el segundo foro? Y para usted, ¿qué novedades diría que traerá este nuevo en comparación con el anterior? Más de 123 países y 29 organizaciones internacionales firmaron documentos de cooperación en el marco de una franja y una ruta con China. Y en mayo de 2017 se celebró en Pekín el primer foro de la franja y la ruta. Y el segundo foro tendrá la característica, en primer lugar, será un foro con más mandatarios extranjeros. En segundo lugar, el contenido, o sea, la área que va a discutir será más amplia. El tercer característica es este foro tendrá más frutos concretos. Y el primer foro ha resultado muy exitoso, porque China ha firmado con muchos países y muchos organismos internacionales documentos de cooperación en el marco de una franja y una ruta. Ahora la iniciativa de una franja y una ruta es una plataforma internacional de cooperación entre China y los diversos países del mundo. Bueno, entonces la misma pregunta también para Víctor. Para usted, ¿cuáles son los aspectos que más interesa el segundo foro? Como bien decía el profesor Xu, pues ha sido una evolución por los últimos 6 años, desde que el presidente Xi lanzó la iniciativa en 2003 en Kazajstán. A lo largo de estos 6 años, la iniciativa de la Ruta de la Seda ha tomado forma, se ha fortalecido y se ha institucionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que instituciones como el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión se crearon, se consolidaron. Fondos como el Fondo de la Ruta de la Seda, que es un fondo billonario para realizar inversiones en los países miembros de la ruta. Todo esto ha sido un proceso, ha sido una evolución. Entonces creo que como la iniciativa inició en un primer momento, ha ido gradualmente cambiando y fortaleciéndose. Lo que espero para este segundo foro a realizarse en Beijing serían 2 cosas. La primera es un posicionamiento muy concreto de los países representantes, participantes, y el segundo sería una evaluación institucional, un recuento institucional de los logros pasados, que han sido muy significativos, pero hay ciertas fechas que marcan hitos y sin duda este foro marcará un hito en el marco de la cooperación de la iniciativa de una franja y una ruta. Sí, bueno, usted acaba de mencionar un punto que está ya institucionalizado, este mecanismo, pero para mí, o en mi opinión, actualmente parece que la propia iniciativa de la franja y la ruta todavía no ha establecido un mecanismo real ahí para fomentar los proyectos. Entonces, señor Xu, para usted, ¿de qué forma ahora esta iniciativa
está fomentando realmente las cooperaciones? Para poner en práctica la iniciativa de una franja, una ruta, se cooperará entre varios ministerios e instituciones de China. Por ejemplo, la Cancillería, la Comisión de Reforma y Apertura Nacional y también el Ministerio de Comercio y el Banco de Desarrollo de China y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, etcétera. Y según ha dicho Yang Jieshi, que es el coordinador general de este segundo foro, él es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino y a la vez es el jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino. Y también, o sea, este foro es dirigido por el Partido Comunista Chino y también por la Cancillería China. O sea, el gobierno y el partido. Y además, según dijo Yang Jieshi, la conferencia de prensa, se ha formulado un comité de consulta que abarca tanto a los especialistas, funcionarios chinos y también a los expertos extranjeros. Y también el foro está conectado con las Naciones Unidas, con la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo para 2030 y también está ligado con diversas estrategias de desarrollo de numerosos países y con el plan también de China. Y aunque no existe una Secretaría General de poner en práctica la iniciativa, pero es una coordinación tanto entre diversos ministerios e instituciones de China como entre China y organismos y países extranjeros. Sí, o sea, esta iniciativa cuenta con una coordinación de máximo nivel y también cuenta con el apoyo de tanto los ministerios como las instituciones de diferentes sectores. Entonces, muchos proyectos de esta iniciativa puede fomentar de forma más rápida, más eficiente. Entonces, lanzamos la mirada a América Latina porque hemos dado cuenta de que en años recientes los países latinoamericanos prestan gran atención a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sobre todo en estos últimos 2 años había un crecimiento rápido del número de países latinoamericanos que han firmado un documento de cooperación con China en el marco de la Franja y la Ruta. Entonces, ¿cómo ve usted este fenómeno? ¿Cuáles son los mayores atractivos de esta iniciativa para los países latinoamericanos? Ciertamente más de una docena de países latinoamericanos han suscrito algún tipo de convenio de colaboración o memorándum de entendimiento con China en el marco de esta iniciativa. También, por otro lado, encontramos que la realidad en términos de las expectativas y prioridades de cada país latinoamericano es muy diferente con China. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tenemos, por un lado, países que recientemente establecieron relaciones diplomáticas con China, como Panamá, Salvador, República Dominicana. Tenemos países que tienen tratados de libre comercio con China, como lo es Perú, Chile. Tenemos países en donde el principal socio comercial es China, como Chile, Brasil. Tenemos países que no tienen tratado de libre comercio con China, pero tienen un comercio muy grande, como es el caso de México. El año pasado alrededor de 90 billones de dólares, casi una tercera parte del comercio total entre toda América Latina y China. Entonces, la realidad creo que hay que identificarla país por país. Pero sin duda hay un interés real, tan real que ya hay más de una docena de países que han suscrito convenios con China en esta iniciativa. Y pues las oportunidades son muy claras.
están en obras de infraestructura, en proyectos de energía, que aquellos países que han suscrito una cooperación con China en este ámbito, actualmente tienen proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, proyectos de trenes, hidroeléctricas en sus respectivos países en el marco de esta iniciativa. Sí, aquí sale una pregunta. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, antes y después de tener esta iniciativa de la Franja y la Ruta para la cooperación entre China y América Latina? Creo que al ser una plataforma en donde se vinculan varios países y se vinculan instituciones, ofrece un mecanismo adicional a los ya existentes para realizar proyectos. Aquellos países que anteriormente buscaban financiamiento para proyectos a través, digamos, del Banco Mundial o a través del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora cuentan con opciones adicionales, como es el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, como lo es el Fondo de la Ruta de la Seda, que de otra manera no pudieran tener acceso. Sí. Bueno, señor Xu, ¿qué opina usted sobre la misma pregunta? Y otro es, ¿qué prioridades cree que tiene la cooperación entre China y América Latina en el marco de la Franja y la Ruta? Al principio, el documento oficial del gobierno chino sobre iniciativa Una Franja, una Ruta no menciona América Latina. Pero el año 2017, en mayo, vísperas del primer foro, el presidente Xi Jinping recibió al presidente argentino. En la conversación con el presidente argentino, el presidente Xi dijo que la iniciativa Una Franja, una Ruta abarca también América Latina, se extiende a América Latina. Sí. Poco después, cuando en noviembre del mismo año, en una entrevista entre el presidente Xi Jinping y el presidente Varela de Panamá, y el presidente Xi Jinping expresó que América Latina es la natural extensión, ampliación de Una Franja, una Ruta. También en el discurso pronunciado por Xi Jinping en el primer foro de Una Franja, una Ruta, también Xi Jinping dice que la iniciativa abarca a todas las regiones del mundo. Sí. Entonces, ya desde 2017 hasta ahora, según cifras oficiales, hay 17 países de América Latina y Caribe han firmado el memorándum de cooperación internacional con China en el marco de Una Franja y una Ruta. Los últimos dos países han sido Ecuador y Barbados. ¿Y cuáles serán las prioridades de cooperación? Y el año pasado, enero del año pasado, tuvo lugar el segundo foro ministerial entre China y CELAC. El canciller Wang Yi asistió al segundo foro, donde leyó una carta de felicitación del presidente Xi Jinping, y Wang Yi también pronunció un importante discurso en el que señala que entre China y América Latina podrá cooperar tanto en comunicaciones como el comercio, como en las empresas, y también como será una gran oportunidad y habrá un gran intercambio. Y yo pienso que las áreas que hasta ahora se ha cooperado más en la infraestructura y también en la energía. Energía no solamente petróleo, sino también electricidad. Y también en la agricultura y en el transporte, o sea, y en la manufactura. Se ha ampliado la cooperación entre China y América Latina. En las áreas ahora son más amplias que antes. Sí, claro. Entonces, quería saber, actualmente ya hay algunos proyectos, unos ejemplos de
cooperación exitosa entre China y América Latina. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos que ustedes quieren compartir con nosotros? Sí, hay casos concretos de proyectos de cooperación entre China y América Latina derivados de la suscripción de algún convenio o memorándum entre el país latinoamericano y China. Por ejemplo, en Panamá, que recientemente estableció relaciones diplomáticas con China y también ya suscribió un convenio. Hay una empresa china que está desarrollando una línea de tren que conecta la capital con Ciudad David. Es un proyecto de más de $2 billones. Sí. En Argentina también existe otro proyecto relacionado con la construcción de una autopista de más de 530 kilómetros. Es igualmente un proyecto de más de $2 billones en el marco de esta cooperación. Y Ecuador, que también el presidente vino a China recientemente y derivado de esta suscripción a la iniciativa, China otorgó financiamientos del orden superior a los $800 millones para diversas obras de infraestructura. Entonces son 3 casos concretos en proyectos de infraestructura derivados de esta iniciativa. Mira, por ejemplo, el señor Víctor ha mencionado Panamá. Hace poco Panamá y China firmó un convenio para que China ayuda a Panamá a construir el 4º puente muy grande que atraviesa el canal de Panamá. El monto de inversión creo que más de 1.400 millones de dólares. Y también en Baxi, las corporaciones chinas está construyendo en Baxi para la hidroeléctrica de Beaumont un corredor de transfusión de electricidad que tiene un largo de más de 2.300 kilómetros. Es una obra muy gigante para facilitar el abastecimiento de electricidad en Baxi. Y ya está casi a punto de terminar. Y también, por ejemplo, en Argentina, tal como ha mencionado Víctor, está construyendo un ferrocarril de carga Belgrano que cruza varias provincias argentinas, y también es un ferrocarril de carga muy importante para resucitar el transporte ferroviario en Argentina. Argentina tiene una historia de ferrocarril muy antigua, pero en los últimos años el transporte ferroviario ha decaído un poco, y para resucitar el transporte ferrocarril de carga, China está ayudando a Argentina para reconstruir el ferrocarril de carga de Belgrano. Y Ecuador, por ejemplo, se ha construido con la ayuda de China en el marco de una franja, una ruta, varias centrales hidroeléctricas. Antes Ecuador necesitaba importar electricidad de los países vecinos, y ahora con la construcción de varias centrales hidroeléctricas, ahora Ecuador no solamente se autosuficiente de electricidad, sino exporta una parte de la producción de electricidad a otros países. Bueno, vamos a lanzar la mirada a otro continente que es Europa, porque hace poco tiempo Italia y China firmaron un memorándum de entendimiento de la cooperación de la Franja de la Ruta. Así que Italia es el primer país del G7 que ha firmado un documento de cooperación de este tipo. Esto durante este periodo es muy llamativo, ¿no? Además, España también desde hace tiempo ya ha comenzado a cooperar con China en los terceros mercados. Esto es un buen ejemplo. Además, como los líderes de Alemania y de la Unión Europea también han expresado que quieren
conectar en profundidad la estrategia de conectividad euroasiática de la Unión Europea con la iniciativa de la Franja y la Ruta. O sea, la visión y la actitud de Europa hacia esta iniciativa parece que también está evolucionando, está cambiando. ¿Cómo ve usted, señor Xu, este cambio o la actual actitud de Europa hacia la iniciativa de la Franja y la Ruta? Yo pienso que la visita del presidente Xi Jinping a Italia fue muy exitosa, Sí. porque fue recibido con alto honor por el presidente de Italia y el primer ministro de Italia, y ha emitido una declaración conjunta, donde también se expresa que China y Italia ha firmado memorándum de cooperación en marco de una franja, una ruta, tal como usted ha dicho, que Italia es el primer país del Grupo 7 en firmar el memorándum de cooperación internacional con China en el marco de una franja, una ruta. ¿Por qué es importante Italia? Porque Italia está ligado con China por la franja de la seda. El famoso viajero, escritor Marco Polo ha viajado a China y ha promovido la franja de seda entre China y Europa. Y su famoso apunte de viajes ha hecho gran influencia en el mundo. Y creo que tiene una significación importante la firma de memorándum entre China e Italia en el marco de una franja, una ruta. En cuanto a España, España tiene una buena cooperación con América Latina y Caribe y también con África. Yo creo que la visita del presidente Xi Jinping a España y ambos países, dirigentes de dos países, ha confirmado la voluntad de cooperar en terceros países, o sea, en tercera parte, entre China y España, o sea, en América Latina en este caso, y también en África. Y nuestro primer ministro Li Keqiang ha realizado exitosamente una visita a Europa Central, a Clutia, y también ha firmado documentos importantes para promover la iniciativa de una franja y una ruta. O sea, en Europa la aceptación y el reconocimiento sobre la iniciativa de la franja y la ruta también está aumentando cada día más. Entonces, quería agregar una pregunta, porque anteriormente en muchas entrevistas con personas de España, yo siempre menciono esta cooperación entre China y España en los terceros mercados. Entonces, concretamente, ¿de qué se trata esta cooperación en terceros mercados? Por ejemplo, el Banco Santander tiene muchos nexos con los bancos latinoamericanos, mientras los bancos chinos, como el Banco de Desarrollo Nacional, el Banco de Importación, Exportación, el Banco de Construcción, los bancos chinos hace pocos años ha establecido sucursal o su oficina en países latinoamericanos. Carecemos experiencia cómo administrar los bancos chinos en América Latina. Hasta ahora, por ejemplo, China tiene sucursal en Argentina y en Chile y en Brasil, porque estos tres países han firmado convenio con los bancos chinos en intercambiar las monedas nacionales de ambos países. Pero todavía son pocos países latinoamericanos donde los bancos chinos han establecido sus sucursales o su
oficina de representantes. En este caso, China podría aprender de la administración de varios bancos de España, como Banco Santander y otros bancos españoles, Sí. para aprender de ellos sus experiencias, cómo funcionan esos bancos. Y también hay muchas empresas españolas que ya tienen una larga historia funcionando en América Latina y Caribe. Sí. Sí. Por eso es muy interesante, porque América Latina y España tienen un vínculo estrecho por el acercamiento de lengua y cultura. Mientras tanto, China y América Latina en estos últimos años también ha fortalecido mucho sus cooperaciones. Entonces, para estas tres partes, España, China y el continente latinoamericano, ¿qué significado tiene la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿O qué oportunidad ve usted las cooperaciones entre las tres partes con la iniciativa de la Franja y la Ruta? Como bien mencionas y como menciona el profesor Chu, los lazos de España con América Latina son históricos, tienen alrededor de 5 siglos. Sí. Pues la presencia, más allá del idioma, la presencia de empresas, de ciudadanos, de costumbres, tradiciones, Sí. inversiones de España en América Latina está muy arraigada. Por muchos años ha sido un activo participante en la región. Sí. También es cierto que el acercamiento entre China y América Latina en términos de comercio internacional es mucho más joven. El comercio realmente empezó alrededor del año 2000, después 2010 con la política de Going Global, en donde las empresas empezaron a ir al exterior. Realmente han sido alrededor de 2 décadas de mayor intercambio comercial, y en solo 2 décadas China ya se ha posicionado como el principal socio comercial de varios países latinoamericanos. Sí. Entonces, dicho esto, ¿dónde están las oportunidades? Y yo lo ampliaría, no solo entre España, América Latina, China, sino aquellos miembros que han suscrito la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pues son 2 cuestiones. La primera es el diálogo permanente, la interlocución integrada de todos los jugadores, y segundo es la ejecución y la implementación. Ha sido un proceso, realmente 6 años es muy poco para evaluar una iniciativa que tiene un fondo geopolítico tan amplio. Es una iniciativa muy joven, pero en esos años ya podemos saber qué objetivos se han alcanzado, cuáles son los retos que aún se tienen, cuáles son las vicisitudes que se enfrentan, y en medida que los jugadores continúen interactuando a través de un diálogo permanente, respetuoso, y que haya ejecución y supervisión de la ejecución de los proyectos concretos que se realicen, Claro. esta iniciativa va a ser aún más exitosa a mediano y largo plazo. Claro, creo que vamos a ver qué nuevas políticas va a lanzar para la cooperación, y también vamos a ver qué nuevos países va a incorporar con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Muchas gracias, señores, por su participación. Gracias. Gracias a ti. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.